En el corazón del Parque Nacional Kruger, la vasta sabana se extendía bajo el sol abrasador. Un joven rinoceronte, de piel grisácea y cuerno aún en desarrollo, exploraba con curiosidad los alrededores, alejándose sin darse cuenta de su manada. La hierba alta y los arbustos espesos ocultaban un peligro inesperado. Un antiguo pozo, vestigio de épocas pasadas, cubierto parcialmente por la vegetación. El rinoceronte avanzó con paso firme, pero el suelo cedió bajo su peso, precipitándolo al interior del pozo. El estruendo de su caída resonó en la llanura, alertando a su manada. Los adultos se acercaron rápidamente, rodeando el agujero y emitiendo sonidos de preocupación. Intentaron, una y otra vez, ayudar al joven atrapado, pero las paredes empinadas y resbaladizas del pozo hicieron inútiles sus esfuerzos. A medida que el sol descendía en el horizonte, la sabana se sumergía en sombras alargadas. La noche traía consigo a los depredadores y una manada de leones, atraída por los sonidos y el olor del rinoceronte indefenso, se aproximó sigilosamente. Los ojos de los felinos brillaban con un destello voraz mientras rodeaban el pozo, evaluando la situación. Los rinocerontes adultos, conscientes del peligro inminente, formaron una barrera protectora alrededor del pozo. Sus cuerpos masivos y cuernos amenazantes eran una clara advertencia para los leones. Sin embargo, los felinos, impulsados por el hambre, no se dejaron intimidar fácilmente. Los gruñidos bajos y los rugidos ocasionales rompían el silencio de la noche, creando una atmósfera cargada de tensión. En medio de este enfrentamiento, una figura imponente emergió de la penumbra, un elefante solitario, atraído por el alboroto. Con paso decidido, se acercó al grupo, y su presencia majestuosa impuso respeto tanto a los leones como a los rinocerontes. Los leones, conscientes de la desventaja, retrocedieron lentamente, desapareciendo en la oscuridad. El elefante, con su trompa y colmillos, comenzó a remover tierra y piedras alrededor del pozo, intentando crear una pendiente que permitiera al joven rinoceronte escapar. Los rinocerontes adultos observaban en silencio, reconociendo la inesperada ayuda de su antiguo vecino de la sabana. Las horas pasaron, y finalmente, con el esfuerzo conjunto, lograron crear una salida. El joven rinoceronte, agotado pero ileso, emergió del pozo y se reunió con su manada. El elefante, sin esperar agradecimientos, se alejó en la noche, desapareciendo entre las sombras, mientras la manada de rinocerontes se retiraba hacia un lugar más seguro, lejos de los peligros ocultos de la sabana. La luna iluminaba el paisaje, siendo testigo silenciosa de la solidaridad y el coraje desplegados en aquella noche inolvidable en el corazón de África. El amanecer cubría la sabana con una luz dorada, y el viento fresco llevaba consigo los olores de la tierra húmeda y la hierba. La manada de rinocerontes, aún nerviosa tras los eventos de la noche anterior, se desplazaba hacia una zona más segura, siguiendo a su líder, una hembra veterana con profundas cicatrices en su cuero. Cada paso resonaba en la tierra, una marcha lenta pero firme hacia una región más densa, donde los arbustos y los árboles ofrecían mayor protección contra los depredadores. El joven rinoceronte que había sido rescatado del pozo caminaba al centro de la formación, flanqueado por los adultos. Aunque se veía cansado, había en su mirada una chispa de determinación que antes no existía. Había sobrevivido a algo que pocos de su edad habrían logrado. A pesar de su aparente calma, no dejaba de mirar a los lados, como si temiera que los leones pudieran regresar en cualquier momento. Mientras la manada avanzaba, el recuerdo del elefante que los había ayudado seguía siendo un tema recurrente entre los adultos. No era común que una especie interviniera en los conflictos de otra, pero este elefante había desafiado las normas de la sabana, rompiendo esa barrera invisible que separaba a los gigantes. Los rinocerontes sabían que su deuda con él era impagable. A unos kilómetros de distancia, la manada de leones no había olvidado lo sucedido. Bajo la sombra de un gran árbol, el macho dominante lamía sus patas mientras sus hembras descansaban alrededor. Aunque su ataque había sido frustrado, el hambre seguía latente. Los leones eran estratégicos por naturaleza, y el fracaso de la noche anterior no los detendría. El macho alzó la cabeza, sus ojos amarillos observando el horizonte. Olfateó el aire y gruñó bajo, como si ya estuviera calculando su próximo movimiento. Mientras tanto, en la otra punta de la
elefante solitario caminaba en dirección a un pequeño abrevadero. Sus pasos resonaban con un ritmo pesado y las marcas de años de batallas y encuentros se dibujaban en su piel rugosa. Se detuvo al llegar al agua, hundiendo la trompa y bebiendo profundamente. Unos cuantos pájaros se posaron en su lomo, ajenos a la fuerza que este gigante representaba. Aunque el elefante estaba acostumbrado a vagar en soledad, algo lo inquietaba. La escena del pozo seguía en su memoria, como si fuera un eco persistente. Sabía que los leones no se darían por vencidos y que la manada de rinocerontes estaría en peligro mientras permanecieran en la región. Con una decisión firme, el elefante giró en dirección opuesta al abrevadero, siguiendo el rastro de los rinocerontes. La manada de rinocerontes se detuvo en un área cubierta de matorrales densos. Era un lugar donde podían descansar y mantenerse alerta. Sin embargo, no estaban solos. En el borde del claro, otro rinoceronte emergió de la vegetación, un macho enorme, con un cuerno que parecía una lanza. Era un solitario, y su presencia no era bienvenida. El líder de la manada, la hembra veterana, bufó y se colocó al frente. Los solitarios eran conocidos por ser territoriales y agresivos, y cualquier altercado podía poner en peligro a los más jóvenes. Pero el macho no se movió. Permaneció inmóvil, con los ojos clavados en el joven que había escapado del pozo. Era una escena tensa, cargada de energía contenida. Los rinocerontes adultos se agruparon, listos para proteger al joven si fuera necesario. El aire estaba cargado de polvo y el silencio era profundo, roto solo por el sonido de los arbustos movidos por el viento. Finalmente, el macho solitario emitió un bufido y retrocedió, adentrándose de nuevo en la vegetación. El alivio recorrió a la manada, pero el encuentro dejó claro que los peligros de la sabana no solo provenían de los leones. Cuando la oscuridad volvió a cubrir la sabana, los rinocerontes se prepararon para lo que sabían que podría ser otra larga noche. Aunque habían avanzado mucho, el olor de los leones seguía siendo evidente. Los depredadores estaban cerca, y esta vez parecía que habían traído refuerzos. A la distancia, las sombras de los leones se movían en la penumbra, rodeando cuidadosamente el lugar donde descansaba la manada. Los adultos se reagruparon, formando un círculo protector alrededor de los más pequeños. El joven rinoceronte, ahora alerta y más consciente de los peligros, observaba con los ojos bien abiertos. Fue entonces cuando el elefante solitario apareció de nuevo. Emergiendo de la oscuridad como una figura fantasmagórica, emitió un sonido grave y profundo que resonó en toda la llanura. Los leones, sorprendidos por su llegada, detuvieron su avance. El elefante avanzó con paso firme, moviendo su trompa con determinación. Aunque estaba solo, su tamaño y presencia bastaban para hacer retroceder a los felinos. Pero esta vez, los leones no huyeron de inmediato. El macho dominante rugió en desafío y las hembras se dispersaron estratégicamente, buscando flanquear al elefante. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La tensión era palpable y los rinocerontes observaban con una mezcla de esperanza y miedo. El destino de la manada y de su joven integrante parecía depender de ese valiente gigante que, una vez más, había decidido intervenir en el implacable teatro de la sabana. El enfrentamiento en la oscuridad se desarrollaba como una escena tensa y electrizante, en la que cada movimiento, cada sonido, era crucial. La manada de rinocerontes permanecía alerta, formando un muro viviente alrededor de los más jóvenes, mientras sus ojos pequeños y brillantes observaban cómo el elefante solitario se interponía entre ellos y los leones. Los leones no eran fáciles de intimidar esta vez. Su hambre había alcanzado un punto crítico, y el macho dominante, un imponente felino de melena negra, rugía con una intensidad que hacía vibrar el aire. Las hembras se posicionaron estratégicamente, moviéndose con pasos silenciosos entre los matorrales, buscando puntos débiles en la defensa. El elefante avanzó un paso más, batiendo sus enormes orejas y emitiendo un sonido grave con la trompa, como si advirtiera a los depredadores de que no retrocedería. La luna, parcialmente cubierta por nubes, iluminaba la escena con una luz tenue, añadiendo dramatismo al enfrentamiento. El macho dominante tomó la iniciativa. Con un rugido profundo, lideró un ataque frontal que parecía suicida, pero que en realidad era una distracción. Mientras tanto,
dos hembras se movieron rápidamente hacia los flancos, dirigiéndose al punto donde la línea de rinocerontes parecía más débil. La hembra líder de la manada de rinocerontes reaccionó con velocidad. Emitió un bufido ensordecedor y cargó hacia uno de los flancos, obligando a las leonas a retroceder momentáneamente. Sin embargo, el macho de melena negra no se detuvo. Con un salto ágil, trató de alcanzar al joven rinoceronte, quien ahora estaba completamente expuesto. El elefante no dudó. Con un movimiento calculado, barrió el suelo con su trompa, golpeando al león con una fuerza descomunal. El impacto lanzó al depredador varios metros hacia atrás, haciéndolo rodar por el suelo. Un rugido de dolor y frustración escapó de la garganta del felino, mientras las otras leonas detuvieron su avance, evaluando la situación. Mientras el caos se desataba, algo inesperado ocurrió. Desde los matorrales cercanos, emergió una segunda figura imponente. Otro elefante, más joven pero igualmente decidido. Este nuevo gigante no dudó en unirse al solitario, colocándose a su lado y emitiendo un potente barrito que resonó en toda la sabana. La llegada del segundo elefante cambió el equilibrio de poder. Los leones, aunque expertos cazadores, sabían que enfrentarse a dos elefantes era casi imposible. Sin embargo, la desesperación por el hambre los mantenía cerca, acechando y buscando una oportunidad. El macho dominante se levantó, tambaleante, y lanzó una mirada desafiante a los elefantes. Pero cuando el más joven de los gigantes comenzó a avanzar, golpeando el suelo con sus patas y sacudiendo la trompa, los leones comprendieron que su oportunidad se había desvanecido. Uno a uno, los leones comenzaron a retirarse. Las hembras se alejaron primero, sus siluetas deslizándose en la oscuridad, mientras el macho permanecía un momento más, observando a sus adversarios con una mezcla de furia y respeto. Finalmente, con un rugido que parecía prometer un regreso, se unió a su grupo y desapareció entre los matorrales. La manada de rinocerontes permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. El joven, que había estado tan cerca del peligro, se mantuvo quieto, respirando con dificultad. La hembra líder se acercó a él, frotando su hocico contra el suyo en un gesto de consuelo. Los elefantes, satisfechos de haber cumplido con su deber, no esperaron agradecimientos. Se giraron lentamente, dirigiéndose hacia la penumbra, pero no antes de que el más joven se detuviera un instante, mirando al rinoceronte joven como si reconociera algo especial en él. Luego, con un paso firme, siguió al mayor hacia la vasta extensión de la sabana. El resto de la noche transcurrió en silencio. Los rinocerontes, ahora más confiados, descansaron por turnos, con los adultos vigilando los alrededores. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, la manada retomó su marcha, alejándose del territorio donde los leones habían demostrado ser una amenaza constante. Avanzaron durante horas, dejando atrás la llanura abierta y adentrándose en una región más montañosa. Allí, las colinas y los árboles ofrecían no solo alimento, sino también la promesa de un refugio más seguro. El joven rinoceronte parecía revitalizado. Cada paso que daba lo hacía con más fuerza, como si las experiencias de los últimos días lo hubieran transformado. Sin embargo, la paz era solo una ilusión. En la sabana, cada victoria era efímera y los peligros nunca desaparecían por completo. Mientras la manada se adentraba en su nuevo hogar, en las colinas, otros ojos los observaban desde lejos. No eran leones esta vez, sino un grupo de hienas que había seguido el rastro del grupo. Las hienas, más pequeñas, pero igual de peligrosas, eran conocidas por su astucia y persistencia. Aunque no representaban una amenaza inmediata, su presencia recordaba a los rinocerontes que la batalla por la supervivencia nunca terminaba. La manada de rinocerontes se detuvo cerca de un manantial cristalino. Los adultos bebieron con calma, mientras los más jóvenes jugueteaban en el agua, salpicándose mutuamente. Era un momento de paz, pero también un recordatorio de lo que estaban protegiendo, la próxima generación, la esperanza de su especie. A la distancia, el joven rinoceronte miró hacia el horizonte. Aunque su cuerpo aún mostraba rastros de la caída en el pozo y del enfrentamiento con los leones, sus ojos reflejaban algo más, una creciente valentía y un espíritu indomable. Las colinas ocultaban muchos secretos, y el joven rinoceronte lo sabía. Pronto,
descubriría que el peligro no era lo único que habitaba en aquellas tierras desconocidas. La sabana siempre tenía más historias que contar. Las colinas se alzaban majestuosas, cubiertas de hierba alta y árboles que ofrecían sombra. La manada de rinocerontes había encontrado un refugio en el corazón de este nuevo territorio, lejos del constante acecho de los leones. El joven rinoceronte, ahora más fuerte y ágil, se había convertido en una pieza importante del grupo. Aunque todavía era joven, sus experiencias recientes lo habían endurecido y los demás miembros de la manada lo trataban con un respeto creciente. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Desde su llegada a las colinas, la presencia de las hienas había sido una amenaza latente. Aunque nunca atacaron de frente, siempre rondaban a la distancia, observando y esperando una oportunidad. Más preocupante aún, en las noches, se escuchaban sonidos extraños provenientes de los barrancos más profundos, un eco gutural que resonaba en la oscuridad y hacía temblar incluso a los rinocerontes más experimentados. El clima cambió repentinamente. Una tormenta oscureció el cielo y convirtió la tierra firme en barro resbaladizo. Fue en esa noche de caos cuando la manada sufrió su mayor prueba. Las hienas, lideradas por una matriarca astuta y despiadada, decidieron atacar. Sabían que la tormenta era su aliada, pues el ruido de la lluvia y los truenos les daba la cobertura perfecta para acercarse sin ser detectadas. La manada, acurrucada cerca de una formación rocosa, no se dio cuenta de la emboscada hasta que fue demasiado tarde. Las hienas surgieron de entre los arbustos como una ola voraz, buscando separar a los más jóvenes del grupo. El joven rinoceronte, quien ya había vivido un enfrentamiento con depredadores, reaccionó. Instintivamente, con un bufido poderoso, se colocó entre las hienas y un rinoceronte más pequeño, moviendo su cuerpo con fuerza para ahuyentar a las atacantes. La hembra líder de la manada rugió con determinación, organizando la defensa. Los adultos formaron un círculo, pero las hienas eran muchas y persistentes. Atacaban en grupo, mordiendo y retrocediendo rápidamente antes de que los rinocerontes pudieran contraatacar. El barro hacía que moverse fuera difícil, y algunos miembros de la manada resbalaban mientras trataban de mantener la formación. Cuando la situación parecía desesperada, un sonido familiar atravesó el caos. Un barrito profundo, resonante, que hizo temblar la tierra. Desde las sombras emergió el elefante solitario, su silueta imponente iluminada brevemente por un relámpago. Esta vez, no estaba solo. A su lado, marchaban 2 elefantes más, jóvenes y robustos, que habían respondido a su llamado. Los elefantes cargaron sin dudarlo, dispersando a las hienas con una fuerza arrolladora. Sus colmillos y trompas se movían con precisión, golpeando a los depredadores y obligándolos a retroceder. La matriarca de las hienas, viendo que sus fuerzas eran superadas, emitió un chillido agudo, ordenando la retirada. Uno a uno, los carroñeros desaparecieron en la oscuridad, dejando tras de sí un campo silencioso y empapado de lluvia. El elefante solitario se detuvo frente a la manada de rinocerontes, observando al joven rinoceronte que había defendido a su compañero con valentía. Durante un momento, sus miradas se cruzaron y pareció haber un entendimiento silencioso entre ellos. Sin embargo, esta vez, el elefante no se fue inmediatamente. Se quedó cerca, como si supiera que su presencia aún era necesaria. Con las hienas ahuyentadas, la manada pensó que la tormenta y los peligros de la noche habían terminado. Pero los ecos guturales que resonaban en los barrancos no eran simples leyendas. Desde las profundidades emergió una criatura que rara vez se veía en esas tierras. Un león viejo y enorme, con cicatrices que cruzaban su rostro y ojos que reflejaban la experiencia de incontables batallas. Este león era un exiliado, expulsado de su manada por los más jóvenes, pero su fuerza y ferocidad seguían intactas. El león no atacó inmediatamente. Avanzó lentamente, observando a la manada como si estudiara cada movimiento. Los rinocerontes se reagruparon, pero estaban exhaustos tras el enfrentamiento con las hienas, y la tormenta no daba tregua. Fue entonces cuando el joven rinoceronte, impulsado por una mezcla de miedo y coraje, decidió tomar la iniciativa. Emitió un bufido ensordecedor y cargó hacia el león. Aunque aún no tenía la fuerza total de un adulto, su determinación sorprendió al depredador.
El león retrocedió un paso, pero no se dejó intimidar. Con un rugido ensordecedor, se lanzó hacia el joven, y el choque entre ambos fue brutal. El león y el joven rinoceronte lucharon bajo la lluvia torrencial, mientras la manada observaba con una mezcla de terror y admiración. Pero el joven no estaba solo. El elefante solitario, viendo el peligro, intervino una vez más. Con una carga poderosa, apartó al león del rinoceronte, pisoteando el suelo con fuerza y dejando claro que no toleraría más amenazas. El león, a pesar de su ferocidad, comprendió que estaba superado. Con una mirada de frustración, se giró y desapareció en la noche, llevándose consigo el eco de su rugido. Cuando la tormenta finalmente cesó, el cielo se tiñó de tonos naranjas y rosados. La manada de rinocerontes, aunque agotada, estaba completa y a salvo. El joven rinoceronte, con varias heridas pero lleno de orgullo, se acercó al elefante solitario. El gigante bajó la trompa, como si lo reconociera como un igual en coraje. En ese momento, algo cambió en la dinámica de la sabana. Los elefantes y los rinocerontes, dos especies que raramente interactuaban, parecían haber formado un vínculo a través de la lucha compartida. Los elefantes escoltaron a la manada hasta un lugar más seguro, donde un nuevo capítulo en sus vidas comenzaría. La sabana, con sus peligros y desafíos constantes, seguía siendo un lugar implacable. Pero en medio de esa dureza, el joven rinoceronte había aprendido algo invaluable. El coraje no reside solo en la fuerza, sino en la voluntad de proteger a los demás, incluso frente a probabilidades imposibles. Esa mañana, mientras el sol iluminaba las colinas, la manada y los elefantes se alejaron juntos, dejando atrás un rastro de huellas en el barro que contaban la historia de una alianza improbable y de un joven que se había ganado un lugar especial en la vasta y salvaje sabana,